Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, como comentábamos al inicio de esta cuarta temporada del podcast, había decidido que se empezaran a tratar, o mejor dicho, no centrarnos en este podcast en los temas que fueran más eminentemente técnicos o científicos. Hay gente que se quejaba de ello y lo entiendo perfectamente. El objetivo era que el podcast tratase de cómo se realiza la investigación sin centrarnos en ninguna área concreta a la hora de tratar cómo funciona la investigación en sí. Es decir, un podcast sobre meta investigación. Y lo que sucedía es que la mayoría de los episodios anteriores tenían que ver de manera directa o indirecta con la rama de la investigación a la cual yo me dedico, que está relacionada a química, bioinformática, etc. Entonces, bueno, como comentaba al principio de esta cuarta temporada, ahora vamos a tener una gran cantidad de áreas diferentes de investigación en los próximos episodios, como vais a empezar a ver, o mejor dicho, a oír, y donde, como siempre, nos centramos, bueno, lo primero en cómo se realiza la investigación en esas áreas para poder aprender en otras áreas a mejorar todos nuestros procesos en investigación, y luego también nos interesa pues ver qué temas concretos investiga la gente pues en otras áreas. No centrarnos simplemente en lo que todos hacemos, sino y también intentar aprender pues un poco de los demás. Entonces, en el episodio de hoy tenemos un episodio o entrevista asíncrona con el profesor doctor Carlos Alfaro, que está ahora mismo en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, y vamos a tener un episodio sobre filosofía. El título del episodio de hoy es La concepción de alma bella en la filosofía de Hegel. Este episodio ha sido llevado a cabo de manera asíncrona a través de nuestra comunidad de investigadores que tenemos en WhatsApp. Esto lo expliqué hace poco, fue la semana pasada creo, en el episodio número 205. Ahí comentaba con todo tipo de detalles cómo cualquier investigador se puede unir a través de la dirección horacio-ps.com/comunidad para contar la investigación que realiza y tener feedback o interacción con el resto de investigadores. Y si surge una conversación interesante, pues luego lo maquetamos o lo componemos en forma de un episodio de podcast, como es el caso de este episodio actual. Pues bien, también en este episodio pues intervienen otros miembros de esta comunidad, y especialmente ha intervenido Gustavo Esparza de la Universidad Panamericana de México, que también se dedica a la filosofía y que también ha hecho unas preguntas bastante interesantes a lo que expone Carlos Alfaro. Entonces, bueno, no quiero extenderme más y ya doy paso al episodio de hoy, donde está esta conversación asíncrona entre el profesor Carlos Alfaro, un servidor Horacio Pérez y el profesor Gustavo Esparza. Pues ya sabéis, insisto, si os queréis unir, horacio-ps.com/comunidad. Y os dejo con el episodio de hoy, espero que os resulte interesante. Bien, me presento, soy el doctor Carlos Alfaro, tengo un doctorado en filosofía por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Mi tesis doctoral presentada, defendida, aprobada
el 26 de mayo del 2016, trata sobre la concepción de alma bella en la filosofía de Hegel. Grosso modo, ¿qué puedo decir? ¿Cómo nace esta tesis, este proyecto de investigación? Bien, la lectura de las obras de Hegel me detengo justamente en la fenomenología del espíritu, en las lecciones sobre la estética de Hegel, en las cuales él se refería al alma bella. La concepción que tiene Hegel del alma bella me parecía por demás muy interesante. Primero porque pensaba que realmente, o más bien no sabía a quién se estaba refiriendo Hegel con esta expresión, el alma bella. Realmente parecía traída de los pelos en algún punto. Es decir, no concebía, no consideraba que ningún ser humano real pudiera ser un alma bella debido a lo restrictivo que era esta noción. Estamos hablando de el alma bella sería un sujeto intransigente en sus máximas morales, las cuales considera leyes universales, abstraído de la realidad concreta, para mantener su intransigencia. Este sujeto, la bella subjetividad, si quieren llamarlo así, debería evitar toda acción, toda intromisión en la comunidad, mantenerse simplemente como un juez de las acciones de los demás. Esto lo iría aislando de la sociedad y llevarlo a tal punto que quedaría directamente fuera de ella. Parece algo imposible de ser llevado a cabo por un individuo de carne y hueso, ¿no? Me interesa, posteriormente, digamos, también me interesa que Hegel, a pesar de la supuesta, digamos, coherencia de su sistema, podemos rastrear en su historia, digamos, en su propia biografía intelectual, que su concepción de alma bella fue mudando. El joven Hegel, el Hegel de la etapa de Frankfurt, tiene un escrito llamado El espíritu del cristianismo y su destino, en el cual se refiere al alma bella nuevamente, pero habla más bien de una supuesta inclinación natural a cumplir con máximas morales. Es decir, los seres humanos cumplimos las máximas morales porque consideramos que debemos hacerlo. No matar, no herir, no robar, serían máximas morales, no leyes positivas, es decir, no leyes escritas, sino leyes morales que cumplimos bajo la constricción de nuestra propia conciencia. Nos sentimos culpables si desobedecemos estas normas. El alma bella vendría a ser en todo caso alguien que lo hace no porque sienta culpa al desobedecer, sino que lo hace naturalmente. Se regocija en cumplir con las normas morales, ayudar a otros, defenderlos contra la injusticia. Esta concepción de alma bella que tiene Hegel, el joven Hegel, en realidad responde a una concepción, a una noción de alma bella que tenía su amigo Schiller, Friedrich Schiller. Hegel en un punto considera que es superior, digamos, esta noción de alma bella, la considera superior a la moralidad kantiana, pero luego, en el mismo escrito, El espíritu del cristianismo y su destino, comenzará, digamos, a también mostrar las desventajas, justamente diciendo una individualidad semejante no puede actuar porque sus actos la particularizarían, es decir, la mostrarían simplemente como un individuo tratando de cumplir una serie de buenas acciones, cuando en realidad lo que quiere este individuo es establecer, imponer la máxima moral universal en todo el mundo. Con los años, Hegel varía su concepción de alma bella y también a quienes las adjudica. Si en un principio era Schiller, con el tiempo será a la escuela romántica alemana, si se quiere llamarlos así, a los primeros románticos, a quienes él tenía como rivales intelectuales. Jacobi, Novalis, son los ejemplos más famosos. Tanto sus obras como en el caso de Novalis, aquí sí verá a alguien que encarna la concepción de alma bella. Sujetos que están cerrados al mundo, que se consideran jueces de la humanidad entera y que no actúan. Mi interés
también nacía justamente, si bien es cierto, no lo exploré en mi tesis, porque se refería específicamente a un ámbito, digamos, académico. Mi interés también nacía porque creo que en la actualidad, o por lo menos en la modernidad, nos hemos preguntado muchas veces en el área política, en el área, digo, política, no política partidaria, sino en el área de la sociedad civil, en este ámbito intersubjetivo que tratamos de crear en democracias horizontales. ¿Qué sucede con esos sujetos que se presentan con total intransigencia como dueños dueños de una superioridad moral, por decirlo de alguna manera, frente a nosotros? Intransigentes, nos juzgan a los demás y consideran que todo acto siempre guarda una inmoralidad. Aquí no estamos hablando de derecha e izquierda, porque encontramos estos sujetos en todas partes, estos individuos, y en todo caso, si arman grupos, estos grupos se basan en sostener abstracciones. Por ejemplo, bueno, supongamos, todos buscamos ser felices, entonces todos tenemos algo en común, ¿no? Que queremos ser felices. Pregunta, ¿qué significa ser feliz? ¿Cómo se alcanza la felicidad? ¿Es lo mismo para todos? Si trataran de responder estas preguntas y si trataran realmente de buscar la felicidad en la sociedad, justamente se desmembrarían estos grupos, se empezarían a desintegrar porque aparecerían las particularidades que hacen a cada persona. El individuo que conocemos, o que por lo menos Hegel llamaba alma bella, llega a tal punto de disociación con la sociedad y con la propia actividad que se vuelve una abstracción. No tiene experiencia de vida, no tiene una determinación social y por lo tanto no se desarrolla como ser humano. Esta es la principal crítica que va a hacer Hegel en esta segunda concepción de alma bella, en la cual él ya no piensa que el alma bella tenga sea esta individualidad, esta subjetividad que tiende naturalmente a cumplir la ley moral por motus propios, sino que en esta segunda lectura que hace, en esta segunda concepción de alma bella, Hegel es mucho más crítico y lo que ve es una subjetividad que busca, su verdadero propósito es el narcisismo, es exaltar su narcisismo, que los demás lo observen como una persona pura, como un individuo puro, que se alza sobre la inmoralidad del mundo y denuncia las injusticias, pero en realidad lo que le interesa es que lo adulen. Bien, esto era en todo caso lo que yo veía, digamos, con respecto a lo que me interesaba estudiar en mi tesis. Si bien es cierto, como decía, no exploro, digamos, las ramificaciones que podría tener en la actualidad, una crítica, digamos, política y social en la actualidad, me parecía que el planteo que hace Hegel puede ser utilizado. Yo fui también a un costado más, digamos, académico, si se quiere, erudito, no sabría cómo definirlo, cuando trabajo, bueno, en principio la primera hipótesis es justamente hacer esta distinción, señalar esto, que Hegel tuvo dos nociones de alma bella, una cuando era joven y otra cuando ya era el Hegel maduro de 37 años que publica la Fenomenología del Espíritu, y el Hegel ya de 40, 50 años que da las lecciones sobre la estética. Esto es un punto. Encontré que en realidad la noción de alma bella en Hegel había sido trabajada con con poca rigurosidad en realidad, por los distintos scholars. Que había mucha equivocidad, no sabían a quién señalar como el objeto, digamos, de interés de Hegel cuando se refiere al alma bella, o sea, a qué intelectuales, a qué obras se está refiriendo. Por eso me vi en la necesidad también de estudiar distintas nociones de alma bella de distintos pensadores, con lo cual descubro que bajo esta expresión alma bella en realidad es una homonimia que oculta distintas perspectivas a lo largo del siglo XVIII. Hay una concepción de alma bella de Rousseau, hay una concepción de alma bella de Schiller, hay una concepción de alma bella de Goethe, hay una concepción de alma bella de Jeffrey, en Wieland, en Jacobi, en Novalis, en Schlegel, o sea, en distintos pensadores de distintas corrientes de distintos países.
Así que fue una tarea muy larga trabajar justamente la lectura de cada uno de estos pensadores, sus obras, y ver si realmente Hegel se está refiriendo a ellos o no. En algunos casos, yo creo que puedo decir que Hegel estaba pensando especialmente en los pensadores del primer romanticismo, Jacobi Noval y Jean-Paul Richter, por ejemplo, y en otros casos puedo decir que que desestimaba este planteo. No considera la noción de alma bella de Rousseau como propia, o sea, como el objeto de estudio al que se está refiriendo. En un primer momento sí consideraba como objeto de estudio la noción de alma bella de Schiller, luego lo desecha, incluso la va a utilizar y le va a dar digamos, una perspectiva mucho más benigna, positiva si se quiere. Va a considerar que sí, que la virtud es cierta inclinación natural que siente el hombre hacia realizar la ley moral, solo que esta ley moral tiene que estar ya firmada en la ley escrita, y Hegel lo va a plantear, se va a plantear a favor de esta noción, y no lo va a ver ya como el alma bella, sino como la virtud del buen ciudadano. También, y creo que este era un punto que había interesado, era que como Hegel tiene la filosofía de Hegel es todo un sistema, la noción de esta expresión de alma bella, si bien es cierto se encuentra en la fenomenología del espíritu, en sus trabajos sobre la estética, sobre la filosofía del arte, tiene una relación con su propia ontología, que está en la ciencia de la lógica. En el libro primero de la ciencia de la lógica, Hegel habla del mal infinito, que vendría a ser el infinito matemático, o sea, cuando empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y así al infinito, Hegel dice, esta es la mala infinitud, contrario a lo que él considera que sería la verdadera infinitud, que es lo que se condiciona a sí mismo, el elemento que se condiciona a sí mismo, para él es el verdadero infinito. Pero bien, valga la digresión, Hegel considera que el alma bella tiene en algún punto una relación con el mal infinito, porque anhela indefinidamente la realización de la ley como universal, pero este anhelo nunca llega a concretarse. Gracias, Carlos, por la explicación de tu trabajo. Es muy interesante. Eh, nunca he trabajado en investigación en filosofía, porque mis orígenes son más de ciencias, pero bueno, eso no quita nada porque aquí tratamos todos los tipos de investigación. Pero como este es el primer trabajo que tratamos sobre filosofía, la primera pregunta que te quería hacer, después de haber escuchado todo lo que has investigado, mi pregunta sería, ¿cuál es el procedimiento típico de investigación en filosofía? En tu explicación has comentado las diferentes evoluciones del concepto de alma bella en Hegel a través de sus años, a través de la evolución de Hegel, según he entendido, e imagino que otros investigadores pues también lo habrán estudiado, habrán llegado a sus conclusiones, etcétera, etcétera. Pero me interesaría saber cuál es el procedimiento típico de investigación en filosofía. Supongo que hay que estudiar la obra de Hegel en detalle, luego también las opiniones que han tenido otros investigadores o autores previos, luego sacar una nueva hipótesis, imagino que van por ahí los tiros, pero si no, pues me corriges si lo dices, y luego como la nueva opinión que uno crea, si es necesario o no contrastarla de alguna manera con resultados previos. Esa sería también mi segunda pregunta. Por ejemplo, en química, si uno dice que al mezclar sustancia A con sustancia B se obtiene sustancia C y esa es una hipótesis, habría que contrastarla experimentalmente, habría que ver si en la realidad eso se produce, pero en filosofía no sé cómo funciona. Sí, bien, a ver, en resumidas cuentas, se trabaja en filosofía, se trabaja un autor en particular para investigar o un tema en particular. De esa manera se logra cierta rigurosidad a la hora de presentar una hipótesis. Eh, Se hace, digamos, un estudio del estado de situación, estado de la cuestión, en el cual se hace un relevamiento de autores que hayan hablado acerca de el tema que se está tratando y se presenta, digamos, la hipótesis que tiene uno.
de la misma manera que, bueno, vos decías en química, sustancia A más B iguales, produce sustancia. La combinación es sustancia C y hay que comprobarlo. Nosotros decimos, la hipótesis es que tal autor sostiene esta idea, tiene esta noción, la describimos y ahora hay que corroborarlo con las fuentes, a ver si se sostiene o no. Eso es a grandes rasgos lo que podría decir, creo que no sé si respondo a tu pregunta. A la hora de corroborar con dichas fuentes, esas fuentes serían, imagino, fuentes primarias, como puedan ser los textos de Hegel, o también se puede uno basar en opiniones que hayan desarrollado o en trabajos que hayan desarrollado otros investigadores sobre Hegel. Sí, la corroboración se hace sobre... La corroboración son fuentes primarias, en todo caso, textos de Hegel. La bibliografía secundaria como corroboración sirve en todo caso para, sí, como para asentar que otros también, que otros scholars eruditos también han sostenido la misma hipótesis o que han defendido también la misma hipótesis, pero principalmente si se tiene, digamos, se puede corroborar con la fuente primaria, es decir, con el texto de Hegel, eso sería lo esencial. ¿Y vas a continuar en esta línea de investigación? ¿Y cuáles serían los próximos pasos que darías en este contexto? Bien, mientras realizaba la tesis doctoral vi que eh, para Hegel eh, la noción de alma bella representa un tipo de, digamos, de carácter, de personalidad, pero también una perspectiva de la filosofía que en lo político intenta instaurar una legalidad desde lo que serían normas, conductas morales, o sea, la ley moral trata de un individuo impuesta a la sociedad en reemplazo de instituciones. Hegel esto lo anota en una observación de la filosofía del derecho. Es apenas una observación al parágrafo 140 de la filosofía del derecho. En esa observación no solo se refiere a la noción de alma, a su particular noción de alma bella, sino que también se refiere a otras tendencias contemporáneas a él, por ejemplo, la filosofía de Jakob Fries, que era un filósofo alemán que consideraba que el punto de partida de la ética y la política era la convicción personal, porque no podían establecerse fundamentos racionales últimos para las acciones ni tampoco para el conocimiento. También aquellos a que se denominaba los ironistas del romanticismo. El concepto de ironía romántica es un poco complejo. eh, digamos, a grosso modo que funciona de tal manera que cuando el individuo, la subjetividad, habla de un objeto, en realidad no está hablando tanto de ese objeto, sino que se está describiendo a sí mismo. De tal manera que en realidad nunca estamos haciendo una crítica del mundo político, de la sociedad que nos rodea, sino que nos estamos reflejando en ella. Este tipo de perspectivas son las que Hegel va a combatir porque las considera un producto extremo del tiempo en el que vive, de una modernidad post-revolución francesa, que si bien es cierto era necesaria, también nos está llevando a extremos en los cuales la subjetividad individual se abstrae de la sociedad y de alguna manera se olvida o deja de ser consciente que ha sido constituida por esa sociedad. Esto, esta posición de Hegel, lo que me interesa a mí es la crítica que hace Hegel y también la perspectiva que toma él, cómo los entiende a sus contemporáneos. Eso me llevó a plantear un nuevo proyecto de investigación, que es el que estoy realizando en el postdoctorado, que justamente la crítica que hace Hegel a estas posturas. No sé si con eso queda contestada la pregunta. Gracias, Carlos. Yo creo que queda bastante claro.
Una curiosidad, bueno, dos preguntas. La primera sería si tu postdoctorado lo realizas en la misma universidad donde realizaste el doctorado. Eso por simple curiosidad. La segunda pregunta sería, por lo que estás comentando, comentas tu proyecto de investigación por la línea que has desarrollado, si en filosofía es posible realizar investigaciones, o mejor dicho, si la tendencia normal a la hora de realizar investigaciones suelen ser investigaciones individuales donde un único investigador, como en tu caso tú, investiga el concepto de la alma bella en Hegel, o si también se pueden dar casos donde un conjunto de investigadores colaboren al unísono a la hora de investigar un tema de filosofía determinado, si puedes comentar si esto es normal o no, porque claro, en mi campo, la química, esto es casi a veces obligatorio. Son proyectos que requieren características de física, química, informática, etcétera. Entonces suelen haber colaboraciones entre grupos de muy diferentes áreas. Pero no sé si en las investigaciones filosóficas esto se suele dar también. Bien, en la actualidad estoy haciendo un postdoctorado en la Universidad de San Pablo. Yo hice mi doctorado en la Universidad Nacional de Rosario, así que no, en estos momentos estoy haciendo el postdoctorado en otro lugar. En segundo lugar, es interesante la pregunta que realizas. Al menos en mi caso yo puedo decir que las investigaciones son más bien individuales. Tenemos grupos de trabajo, a veces cada uno presenta su proyecto y los proyectos se entrecruzan, es decir, vemos los mismos autores, temáticas que son muy semejantes, entonces la información que recaba uno, la investigación que realiza uno es útil a otro y por lo tanto tenemos cierta relación entre los trabajos individuales, entre las investigaciones individuales y eso hace que se conforme también un grupo de trabajo. Pero sí, en el caso de la filosofía, como es también la perspectiva, aunque tratamos de dar fundamentos, digamos, universales, que no sean mera opinión, siempre termina siendo en algún punto la perspectiva de una persona, del investigador, y por lo tanto no podemos tener tampoco un consenso al 100%. De esa manera no tenemos una forma de matematizar, si se quiere, los resultados y por lo tanto no tenemos exactamente esa cohesión de grupo que tienen en las ciencias naturales. Me parece muy interesante porque no conocía nada del modo de trabajar en filosofía. Entonces me parece una postura muy, muy interesante. Luego la siguiente pregunta que te haría sería, si pudieras volver a empezar tu carrera investigadora con los conocimientos que tienes ahora, si la pudieras volver a empezar desde el doctorado o quizás incluso un poco antes con el trabajo fin de máster o alguna cosa de este tipo, alguna de estas etapas previas, ¿volverías a investigar en el mismo área, es decir, la filosofía de Hegel, o cambiarías a otra? ¿Te hubieras dedicado a investigar otro tema? Em, Pienso que no, pienso que volvería a elegir Hegel. Cuando uno menciona un autor, quizás para los que no trabajan filosofía o no trabajan alguna disciplina humanística, puede parecer algo quizás muy reducido, pero en realidad el autor señala en realidad una serie de temas y una serie de fuentes en las cuales él abreva o otros que han abrevado que nos lleva siempre a decir que en realidad cuando uno habla del autor está hablando un mundo dentro del mundo. Entonces no me arrepiento, no es que estoy leyendo y releyendo todos los días las mismas citas, las mismas notas al pie, los mismos manuscritos de Hegel, sino que existe una infinidad de fuentes y de bibliografía secundaria y de temas que se van derivando que, que me llevan siempre que me llevan siempre a volver a Hegel en algún punto y por lo tanto no es inagotable y es justamente son los temas que a mí me interesan, así que no de ninguna manera me arrepiento, siempre volvería a elegirlo. Bien, otra pregunta sería, ¿cómo fue en tu caso el proceso de realizar el postdoctorado con este cambio de institución que has tenido? Si has contado con algún tipo de financiación que hayas obtenido
al haber aplicado a alguna convocatoria que apoye este tipo de proyectos, cómo funciona en el país en el que estás. Y la segunda pregunta sería, en el contexto en el que tú te mueves, ¿cómo es de fácil o difícil respecto a otras disciplinas, como puedan ser química o biología o biomedicina? ¿Cómo es de difícil ahí el conseguir financiación para proyectos de investigación en filosofía? Lo pregunto porque no lo sé. Bien, yo apliqué para una bolsa FAPESPI, o sea, es una agencia una agencia para em, que da becas y subsidios para investigación, para investigadores aquí en el estado de San Pablo, en Brasil. Me rechazaron la solicitud, así que yo pago, digamos, estoy pagando mi investigación, mi estadía en San Pablo. En Argentina nunca hubo realmente mucho presupuesto para la investigación y menos ahora. Para darles una idea, el máximo organismo de investigación en Argentina es el CONICET, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Eh, es prácticamente el que monopoliza todos los recursos para investigación, al menos públicos, estatales. Becas postdoctorales para filosofía apenas hubo para todo el país 16. Yo en su momento apliqué, no entré. No sé cuál será la situación en estos momentos en química o física, pero imagino que también debe ser muy compleja y más teniendo en cuenta que necesitan bienes de capital, ¿no? Y de infraestructura que debido al escaso presupuesto, la escasa inversión que se hace en Argentina en ciencia y tecnología, en investigación, dudo que estén mejor que en filosofía. Y respecto al tema de la financiación, ¿te habrías planteado hacer postdoc en otro sitio donde hubiera mayor financiación? No sé, se me ocurre. Hablando de Hegel, Alemania, ¿no? Si te hubieras planteado el aplicar allí alguna beca o tipo de contrato que plantease, que financiase esa estancia. Sí, de hecho acabo de aplicar para una beca de corta estancia en la Universidad de Bochum, en los Hegelsarchiv. Es solo 3 meses, pero justamente para continuar con mi investigación. La condición para aplicar es que ya estuviera trabajando en el proyecto de postdoctorado. Em, Así que sí, lo estoy intentando. Nunca es algo que ha quedado fuera de radar. Lo que sucede es que para un latinoamericano, sin una beca, sin financiación de un organismo, digamos, europeo, se vuelve muy prohibitiva la estancia. Sí, claro, entiendo lo que comentas. La financiación siempre es un tema bastante importante. Bueno, y la última pregunta que te haría es, entiendo que la investigación en filosofía, por todo lo que nos has comentado, es consultar las fuentes, es un trabajo que en tu caso haces de manera individual. Por mi parte, en el ámbito de la química, la física, estoy viendo que últimamente todas las tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural permiten extraer información de una gran cantidad de textos. Por ejemplo, hay algunas herramientas que te permiten procesar de manera casi automática gran cantidad de publicaciones. Después de una búsqueda bibliográfica, pueden analizar 10.000 publicaciones y darte una conclusión que tú luego tienes que trabajar un poco, ¿no? Pero que yo he visto que en el campo de la química, pues eso puede ayudar un poco a la hora de hacer revisiones bibliográficas. Entonces, todo esto es por preguntarte si sabes si en el caso actual de la filosofía y también en tu caso particular, si se está empezando a tender a considerar el uso de estas tecnologías o si se prefiere todavía hacer este proceso de investigación vuestro un poco más artesanal. Yo puedo decir, referido a mi caso, que no, seguimos trabajando, digamos, justamente como lo mencionabas,
en un formato más artesanal. La equivocidad del lenguaje, en el caso de la filosofía, e imagino que también otras áreas, no nos permite unificar, matematizar, digamos, el lenguaje de tal manera que podamos referirnos a un punto unívoco en concreto. Justamente mi trabajo en la tesis doctoral y también en el proyecto de postdoctorado consiste en gran medida en mostrar que bajo expresiones idénticas, homónimas, en realidad lo que se oculta es distintas perspectivas que han tenido distintos autores y que no coinciden realmente, y que por eso también las divergencias. Esto también aparece cuando los eruditos, los scholars, aquellos que escribimos bibliografía secundaria, tratamos de discutir estas expresiones, estas nociones, porque nos diversificamos demasiado. No creo que sea un problema de la metodología en sí misma, sino que es un problema, si es que se quiere ver como un problema de la equivocidad del lenguaje. No podemos unificar, y es lo que le da cierta riqueza también al área de filosofía. No sé si eso contesta tu pregunta. Perfecto, Carlos. Pues creo que me queda bastante claro. Gracias por todas las respuestas. Y bueno, por mi parte no habría ninguna respuesta más. A ver si alguien más del grupo quiere preguntar o añadir alguna cosa. Carlos Alfaro, muchísimas gracias por estas ideas que nos compartes. Son realmente interesantísimas respecto de lo que estás investigando y lo que nos compartes en términos de ideas. Preguntarte simplemente, en el marco introductorio establecías que Hegel establecía una crítica respecto de sus contemporáneos a partir del concepto de alma bella, es decir, el eje que tú investigabas era cómo el concepto de alma bella le permitía a él elaborar un conjunto de críticas respecto de algunas posiciones teóricas, antropológicas, políticas de distintos autores. Sobre todo teniendo como eje crítico básico el tema de la superioridad moral, un cierto idea de superioridad moral. Si en algo estoy mal, me corregirás. Pero la pregunta sería, ¿la elaboración crítica contra estas posturas de los autores contemporáneos no establece una especie de superioridad moral también aplicable para Hegel? Es decir, el que Hegel suponga que puede ser, que se puede habilitar la superioridad moral o se puede permitir esta crítica a sus contemporáneos, ¿no le hace también a él o no entrega un dejo de superioridad moral para él? Espero haber sido claro y también espero haber entendido bien tu planteamiento. La pregunta sería entonces, ¿qué habilita para que Hegel pueda vertir sobre sus críticos estas oposiciones o estos cuestionamientos sin que el mismo cuestionamiento se le retorne a él, tratando de, digamos, más allá de los intereses personales? ¿Qué le faculta a él para decir que están mal y bajo qué principios universales o bajo qué supuestos filosóficos se puede establecer que la crítica es válida, más allá dentro del propio sistema hegeliano, que le habilita para vertir esta crítica respecto de sus contemporáneos? Por último, quería compartirte que de alguna manera yo creo que puede servirte la beca Erasmus+. Yo creo que a mí me ha servido para hacer viajes y estancias de investigación en Europa, y esto pues no tiene por qué ser autorizado por la beca, digamos, por ninguna universidad latinoamericana. Es lo único que requieres es el permiso para viajar, pero una vez aprovechada la invitación o hecha una invitación por parte de una universidad europea, pues tú ya puedes aprovechar y viajar con financiamiento. El financiamiento es por reembolso, pero sirve bastante porque pues puede ser por una estancia de investigación corta. Me parece que hasta 3,000 euros, que quizás no es mucho, pero te permite hacer instancias de investigación de 2 o 3 semanas, bastante cómoda o bastante cómodo, y quizás hasta un mes hacer un financiamiento, o puede ser un financiamiento más largo. Como estudiante puede ser hasta semestral. Me parece que te dan hasta 4,000 euros. Quizás no resuelve, insisto, el problema, pero sí apoya mucho en la problemática inicial. Te lo quería compartir, espero que la idea sirva y que sirva para tus investigaciones. Bien, la pregunta es interesante. Si Hegel hace una crítica a
al alma bella, que se presenta justamente el alma bella como esta figura, como este, digamos, personaje que se dedica a criticar a los demás. ¿Cómo Hegel puede criticar la supuesta superioridad moral del alma bella sin quedar él también atrapado en este encadenamiento, ¿no? Como aquel que entonces también se está viendo como superior al alma bella. Bien, Hegel legitima su postura diciendo que él no ha creado absolutamente nada, ni tampoco, ¿cómo decirlo?, tiene una perspectiva novedosa sobre el tema. Hegel se considera o considera que su filosofía, más bien, no es propia, sino que es simplemente el saber universal que expresa, que es particularizado, expresado positivamente en sus escritos. ¿Qué significa esto? Hegel siempre dijo que él no había inventado nada. Él no tiene una opinión, dice, sino que él sabe. El saber es universal. Esto significa que si yo digo que 1 más 1 es 2, yo no lo voy a registrar o patentar, voy a decir, esto es un logro mío. No, todos sabemos que 1 más 1 es 2, lo hemos aprendido. También para Hegel la filosofía es un saber universal y por lo tanto no le pertenece a nadie. Según Hegel, la crítica que él está haciendo es una manifestación del estadio de desarrollo que ha alcanzado la humanidad en su momento. O Hegel dice que él puede criticar la postura del alma bella porque la humanidad ha alcanzado un desarrollo tal en su evolución ética, si se quiere, que es capaz ahora de ver cómo estos sujetos que representan la perspectiva del alma bella son en realidad individualidades que quieren abstraerse de la vida ética universal en la cual estamos inmersos todos. La crítica que se le hace al alma bella no es una crítica exactamente al contenido de lo que dice, sino a la posición que toma el alma bella con respecto a la sociedad, de pensarse superior justamente porque se ve como un individuo que es mejor que los demás. Ese narcisismo que tiene el alma bella que le hace pensar que está separado y por encima de la sociedad. Cuando Hegel lo que reclama, Hegel en su crítica reclama que él es parte de esa sociedad, que él no es distinto de los demás. Él participa en la vida ética universal, en el saber universal. Él solo participa, él no ha descubierto nada, él no ha inventado nada, incluso lo que él escribe en realidad no le pertenece realmente, sino que él simplemente es, ¿cómo decirlo?, una manifestación particular de la universalidad ética de la sociedad y en última instancia de la humanidad como especie. Bien, no sé si con esto respondo tu pregunta y en todo caso, si no es así, vuelvo a reelaborarla. Queda claro con esto, respuesta a lo que comentabas ya previamente, que la filosofía no se constituye entonces como un resultado individual de ningún filósofo a lo largo del tiempo, sino como un sistema general al que los filósofos o los interesados en la filosofía se acercan para ir descubriendo, contribuyendo, aumentando. Y ya me queda más claro con esta respuesta, pues cuál era la propuesta de Hegel: no encumbrarse a sí mismo como un filósofo del cual todos debían abrevar, sino como un investigador que cuestionaba si los resultados de otros investigadores a su vez habían logrado manifestar esos ideas o habían logrado resultados genuinos, ¿no? Yo creo que la respuesta que nos das se puede enmarcar en el resto de preguntas que ya previamente te habían dado. Exactamente. De hecho, Hegel escribe su filosofía del derecho percibiéndose a sí mismo como un profesional académico. O sea, él está dentro de la Universidad de Berlín, tiene un cargo rentado,
es un filósofo de profesión y está explicando justamente los fundamentos racionales de las instituciones de las cuales él participa y que dice participa también toda la ciudadanía. Rechaza con esto cualquier individuación abstraída de esta totalidad ética, de esta vida ética universal. Aquel que se aísla, el pensador solitario que quiere romper o destruir esta institucionalidad, en realidad no ha entendido su lugar en la sociedad. Cuando habla, filósofo que habla de su filosofía como si le perteneciera, en realidad solo está dando una opinión, no es un saber, está haciendo doxa, no episteme, no ciencia del derecho en este caso. Muchas gracias. Nuevamente, no más preguntas. Saludos. Bueno, pues aquí termina el episodio de hoy, este episodio asíncrono en nuestra comunidad de WhatsApp para investigadores, a la cual podéis acceder mediante horacio-ps.com/comunidad, y donde actualmente estamos llevando a cabo diversas discusiones interesantes y donde se están creando diversos nuevos episodios que publicaremos en los próximos días. Bueno, pues nada más. Espero que te haya resultado interesante. Y por último también comentar que si quieres estar al tanto de novedades o detalles adicionales sobre todos los episodios que publico aquí en el podcast y también otras cosas que están pasando en nuestra comunidad, puedes suscribirte de manera totalmente gratuita a la newsletter del podcast, a la cual puedes acceder en horacio-ps.com/newsletter. Pues nada más, que tengas un maravilloso día y hasta luego.